Aplicar el estado de emergencia en la zona roja mapuche sería una de las medidas que estaría evaluando el gobierno, esto tras el recrudecimiento de los ataques en la región de la Araucanía. Además de esta petición, un grupo de parlamentarios de la UDI anunció diversas propuestas para prevenir la violencia en el sur de nuestro país. Vamos a profundizar de este y otros temas junto al senador de la Unión Demócrata Independiente, Hernán Larraín. Senador, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo está, Viviana? Senador, bueno, lo primero que me gustaría saber si usted considera que son pertinentes y adecuados los anuncios que ha hecho el gobierno respecto a cómo tratar de entregar una solución a lo que se vive en la región de la Araucanía. Yo creo que sí, yo creo que ha sido razonable como una primera reacción frente a un hecho tan brutal como ha sido este asesinato incendiario, este acto de terrorismo que realmente ha dejado al país estupefacto, porque ver cómo dos personas se quemaron vivas, dos personas que no le estaban haciendo daño a nadie, fueron atacadas vilmente de noche por encapuchados y que terminan en esa condición, merece una reacción muy fuerte, porque esta es como la culminación de una serie de hechos que estaban ocurriendo desde hace ya un buen tiempo. Había disminuido la violencia en distintos sectores de la Araucanía, pero ya el 2012 había empezado a producirse nuevamente una serie de focos. Y eso obliga a tomar medidas más drásticas y de distinta naturaleza, que ayuden a enfrentar el tema en su raíz. Aquí yo pienso que la falta de coordinación de las policías, la debilidad de nuestros organismos de inteligencia, la falta de fuerza política para enfrentar en esa zona, porque se confunde esto con los problemas del pueblo mapuche. Y los problemas del pueblo mapuche, los chilenos de origen mapuche que tienen dificultades, no los convierte a todos ellos en gente que quiera estar fuera de la ley, ni mucho menos. Al contrario, el pueblo mapuche es un pueblo muy integrado a los chilenos y eso, sin embargo, generaba una cierta delicadeza o un cuidado especial para entrar, lo que permitió a que ciertos grupúsculos se insertaran en esta realidad y dieran estas situaciones que han causado conmoción. Senador, algunos grupos de agricultores creen que esto no basta y están pidiendo estado de excepción. Se ha señalado que se estaría evaluando aplicar estado de emergencia. ¿A usted le parece que esto podría ser una medida pertinente también? Yo pienso que lo que han planteado los diputados de la UDI en ese sentido es algo que se debe considerar, porque no sabemos, y esto es lo que el gobierno tiene que definir con los antecedentes que tenga en su inteligencia, si acaso son grupos muy pequeños que están causando esto o si estamos frente a una red mayor. Y yo pienso que si hay una red mayor y hay antecedentes como para poder confirmarlo, incluso públicamente, pienso que tiene que haber un estado de emergencia, un estado de excepción, para poder tomar medidas con mayor rapidez, para poder actuar con mayor fuerza. No puede un sector de Chile quedar fuera del Estado de Derecho. Y eso es lo que está ocurriendo en esa zona. Y por lo tanto, nosotros creo debemos arbitrar medidas para que el Estado de Derecho se recupere. Y eso puede requerir ciertas medidas excepcionales. Yo las alentaría si tuviese toda la información, pero por lo que ya se sabe, me parece que es lo prudente y en ese sentido yo entiendo la inquietud de quienes viven allá, que tienen que estar viviendo con la incertidumbre de si acaso mañana no me toca a mí. Esa situación debe ser prevenida. ¿Para usted estos grupos reciben financiamiento? ¿Son grupos que tienen una cierta coordinación, que están entrenados, que son una de las tesis que se ha planteado? Y si fuese así, ¿por qué nunca se ha podido demostrar? ¿Por qué tenemos que llegar a situaciones como esta, donde al parecer la gran pregunta es ¿por qué han faltado pruebas? ¿Por qué no tenemos ningún antecedente de quienes efectivamente están o no detrás de la organización de este tipo de actos? Bueno, esta es la gran pregunta, por eso que yo decía que aquí había un déficit de inteligencia en la zona, de investigación adecuada, un déficit a lo mejor de coordinación entre los distintos órganos policiales para poder saber cuál es la verdadera realidad y la magnitud que tiene esta situación. Si acaso tienen o no, yo no tengo una respuesta para decirle sí, tienen. Le podría decir creo que tienen, pero no tiene ningún valor. Yo creo que tienen, yo creo que hay conexión y quizás... A ver, me explico lo siguiente. Desde hace algún tiempo han existido movimientos indigenistas que están siendo organizados y ordenados a nivel internacional. Incluso, por ejemplo, hay países como Venezuela que hacen reuniones con grupos indígenas, de población, de pueblos originarios indígenas, en Caracas, invitando a los distintos sectores de América Latina, por ejemplo. Eso es un dato conocido. Ahora, eso no significa nada. Pero que haya alguna conexión con el exterior, que haya alguna coordinación con políticas públicas, esas existen. Si acaso de esto algunos
grupúsculos están derivando hacia otro tipo de acciones y están recibiendo para eso apoyo, no lo sé. Me pareciera que sí, que estos movimientos se han internacionalizado, pero son movimientos muy pequeños y quizás por eso difíciles de detectar. Pero a mi modo de ver, hay que hacer un esfuerzo adicional. Repito, no puede haber un grupo de chilenos que actúe en la impunidad. Porque como no se pueden acreditar las cosas ante los tribunales, la Fiscalía en eso ha fallado, al final terminan recibiendo penas muy menores. Senador, han surgido muchas voces críticas que dicen que la solución a una situación tan compleja como esta no pasa necesariamente por más efectivos policiales, por un mayor envío de contingente, sino que más bien por avanzar en un tema que ha sido descuidado por muchísimos gobiernos, que no se le ha tomado el peso necesario. ¿Usted cree que va por ahí? Porque muchos han planteado que aquí el problema es que no se atienden las demandas del pueblo mapuche y además también algunos han señalado hasta que aquí hay, podríamos decir, discriminación, que finalmente cuando se mueren dos agricultores va el presidente de la República, se toman esta serie de medidas, pero en otras ocasiones cuando han muerto mapuches no ha sido la misma reacción. A ver, yo creo que aquí tenemos que admitir que los problemas que existen en la Araucanía se arrastran desde hace mucho tiempo. Hay una pobreza, sobre todo en los sectores más de origen mapuche, muy persistente en el tiempo. Y las medidas que se han venido tomando, porque los gobiernos de la concertación tomaron muchas medidas, entregaron una cantidad importante de superficie de tierra para reinstalarlo y para poder darle fuentes de trabajo, no han fructificado. Y todavía sigue siendo ese un sector muy postergado. Adicionalmente, en Chile ha habido mucha discriminación, y creo que de distinto tipo, pero quienes la han sufrido en forma permanente han sido también chilenos de origen mapuche, por ese solo hecho. En consecuencia, hay una realidad distinta. Por tanto, yo pienso que cuando uno enfrenta estos temas, tiene que enfrentarlo en toda su dimensión. Lo que ocurre es que hay niveles de urgencia distintos. El nivel de violencia al que se está llegando es un nivel que quizás supera lo normal. Y por eso exige, para sofocar eso, para terminar con la alteración violenta que hay del orden público, hay que tomar medidas excepcionales para poder apagar ese incendio, por así decirlo, para poder sofocar este movimiento. Pero sin lugar a dudas, el problema de la Araucanía, yo lo decía el otro día en un tuit, tiene que tener dos enfoques. Uno, las medidas antiviolencia, antiterrorismo o lo que sea. Pero otro, hay que tomar medidas pro desarrollo. Aquí hay que rescatar la necesidad de reincorporar con más fuerza a los pueblos originarios, sobre todo de origen mapuche, en la vida normal. Y tal vez no se desperdició una oportunidad justamente porque se está debatiendo el tema, se está discutiendo, se está analizando, pero el gobierno tal vez no desaprovecha justamente un momento para poder decir, efectivamente, claro, estamos ante una situación de crisis, podríamos decirlo, con lo que puntualmente se dio este día viernes, pero tal vez también puede ser el momento de sentarnos, de avanzar, de conversar, de saber quiénes están detrás, de darle alguna solución más concreta al pueblo. Pero eso se ha venido planteando. Eso se ha venido planteando. El mismo ministro del Interior había viajado al sur hace algunas semanas atrás y había planteado un programa más completo de recuperación en todo sentido, de desarrollo integral de esa población de origen mapuche. Lo que pasa es que cuando hay una cosa de esta envergadura, yo no tengo recuerdo una escena de esta naturaleza. Por eso creo que el presidente haya ido. No es un acto discriminatorio respecto de otros crímenes. Han habido muchos crímenes de gente de origen mapuche o de otros orígenes en Chile que no han contado con la asistencia ni de este ni de otros presidentes. Pero este caso, a mi juicio, está en una situación distinta, porque me parece que es un hito público de una violencia de tal grado que exigía una reacción de a lo menos la presencia del presidente. La presencia del presidente al final es simbólica, porque lo que la gente quiere es sentirse protegida. Hoy día están aterrados. Ese es el efecto de los actos de terrorismo, es que la gente vive con pánico, vive con incertidumbre, y eso es lo que exige, sin perjuicio de entrar a los temas de fondo, resolver esto, porque si uno dice, mire, vamos a resolver este problema con un plan de desarrollo económico social, la gente va a decir, a ver, espérese, yo mañana creo que me pueden venir a asaltar aquí. Necesito también, primero, que me tranquilice la situación de incertidumbre que viven hoy día muchas poblaciones en esa zona. Senador, para ir finalizando en este tema, hay algunas voces también que han criticado el actuar, algunos dicen que no corresponde para el sistema judicial o finalmente lo que usted plantea, a las policías, a la fiscalía. ¿Usted también concuerda en eso, que tal vez ahí está la problemática de no encontrar los responsables?
Bueno, yo pienso que aquí la institucionalidad no ha funcionado bien. Ni las policías en sus investigaciones, ni la fiscalía en su labor persecutoria, ni los jueces en la capacidad sancionatoria. ¿Por falta de recursos? Yo no sé, la verdad es que uno no cuestiona para debilitar la institucionalidad, sino que para acreditar un hecho. Si estas situaciones han proliferado y no se han logrado evitar, es porque el sistema no ha tenido capacidad de prevenir o de detectar, y cuando se detecta, de sancionar adecuadamente. Por eso es que el sistema no ha funcionado. ¿Cuál es la explicación de por qué eso ha ocurrido? Puede ser que no tengan los medios adecuados, que no tengan la capacidad tecnológica, que no hayan hecho el trabajo en forma más acuciosa, más coordinada, o que sea un conjunto de estas situaciones la que explique por qué la institucionalidad no ha funcionado. Pero la verdad es que hay que constatarlo. La institucionalidad no ha funcionado y no creo que sea por falta de herramientas. Bueno, el gobierno ahora está planteando nuevas herramientas, nuevos instrumentos para revisarlo. Algunos tendrán carácter legal. Yo he hablado con la ministra de Justicia en estos días, que está especialmente preocupada por ver esto, y precisamente para fortalecer la institucionalidad y no debilitarla, porque eso sería un saldo mucho más negativo. Uno puede detectar que no haya tenido éxito y efectividad en sus medidas preventivas o sancionatorias. Eso no significa que no la pueda tener hacia el futuro, y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Perfecto. Senador, vamos a cambiar de tema. ¿Cayó como un balde de agua fría la última encuesta CEP, o era algo esperado en la alianza? Sobre todo pensando en que los resultados señalan que en primera vuelta Michelle Bachelet ganaría tanto a Lawrence Goldborn como a Andrés Alamán. Yo diría que tal vez se anticipaba en cierto sentido, porque hay muchas encuestas que en el último tiempo han ido marcando la fuerza electoral que tiene Michelle Bachelet. Pero ver en la principal encuesta, la encuesta de mayor fuerza, de mayor credibilidad en el país, constatados estos hechos, en dos sentidos son muy complicados. Constatados, por un lado, en lo que es específicamente la campaña electoral presidencial, que Michelle Bachelet está con una fuerza muy superior, que si fueran las elecciones la próxima semana no habría segunda vuelta, ganaría en primera. Y que nuestros candidatos, tanto Lawrence Goldborn como Andrés Alamán, no han logrado levantar con fuerza una alternativa. No es tampoco consuelo que para la UDI que Lawrence Goldborn duplique a Andrés Alamán, porque da lo mismo. Todavía las campañas están empezando, todavía esto se puede revertir, pero lo principal es que están muy distantes de Michelle Bachelet. Este es un hecho que yo creo golpea, sin lugar a dudas, que se refuerza por otro hecho, que es que el gobierno, a pesar de que es un buen gobierno, a pesar de que ha hecho una gestión muy buena, que ha cumplido con su programa en lo sustantivo, no logra mejorar en la aprobación ciudadana. Mejoró, subió de 27 a 31, pero todavía está en niveles muy bajos. Mantiene un nivel alto de reprobación, y sobre todo en los niveles de desconfianza hacia el presidente está en el 62%, lo que hace pensar que es difícil que pueda remontar en forma significativa. Entonces, si uno junta estos dos hechos, uno, una encuesta en donde no tenemos mucha opción presidencial a jugar por los datos, ¿no? Y otro, que nuestro gobierno, que hemos hecho, creo yo, una muy buena gestión, no tiene reconocimiento alguno de su gestión, o muy poco reconocimiento, nos hace pensar que el escenario es extremadamente adverso. Senador, y en ese sentido puede ser otro factor también la salida, para muchos anticipada, de los ministros del gobierno, y también otro de los puntos que se ha discutido es si se debe apoyar o no explícitamente a los candidatos, sobre todo ciertos ministros, porque muchos señalan que esto le podría entregar una cierta ventaja a Lawrence Goldborn, que tendría una mayor adhesión dentro de los secretarios de Estado versus Andrés Alamán. La labor del gobierno en estas elecciones. Yo, para ser franco, pienso que esos factores siempre pueden ayudar. Si hubieran estado más tiempo, habrían tenido más el respaldo publicitario, porque comunicacional. Porque en el caso de Lawrence Goldborn se nota una baja desde que es ministro cuando es candidato. Así es. Yo creo que para ambos, aunque Andrés Alamán eso lo afectó menos, yo creo que ambos reciben una menor fuerza porque no tienen ese estatus ministerial que da una cosa de estar por encima del bien y el mal. El apoyo de los ministros también pudiera ser un factor, pero no creo que eso sea lo central. Yo creo que aquí lo central es poder generar ante la opinión pública la convicción, uno, de que tenemos un programa de gobierno que realmente responde a las inquietudes de la gente. Y yo tengo la impresión de que eso no se ha transmitido. No siento que nosotros hayamos logrado instalar eso. Incluso parte de los problemas que tiene el gobierno tiene que ver con eso. El gobierno, que ha hecho una muy buena gestión, como yo he dicho en otras oportunidades, ha puesto muchos árboles, no ha logrado hacer un bosque. Es decir, no hay un sentido de unidad
que le diga a la gente para allá vamos caminando con este gobierno. Senador, y nosotros tampoco lo hemos podido hacer. Responsable de eso, muchos señalan que aquí le atribuyen esto al segundo piso, señalan que hay alguna estrategia equívoca desde el punto de vista de las comunicaciones. ¿Qué cree usted que hace? Porque es un diagnóstico común dentro de la alianza, es decir, se ha hecho un buen gobierno, pero al parecer no logramos traspasar esto en la aprobación de la gente. Así es, yo no creo que sea una cuestión así del segundo piso o algo muy específico, particularizado, porque hoy día, el tema es que hoy día ese fenómeno se está produciendo también, se está repitiendo, con las campañas de Goldman y Alamán, que no logran proyectar un debate o una línea que pueda permitir a la gente decir, oye, por aquí viene lo que estamos esperando. Y si a eso le agregamos el otro factor, que es la falta de unidad en nuestro sector, yo veo que la diferencia que hay en la oposición es muy brutal. Los caudillismos, las distintas líneas de trabajo y de objetivos políticos que hay en la oposición son muy variadas, muchísimo más profundas además en sus diferencias que las que tenemos nosotros, que son menores, que tenemos en verdad un proyecto bastante común entre Renovación y la UDI y los otros sectores que forman parte de la coalición. Sin embargo, por pequeñeces entre las directivas a veces, esa falta de institucionalización de nuestra unidad genera también que nos equiparan. Ninguno está unido, ninguno está disciplinado, con la diferencia que ellos tienen a una especie de super arcángel que borra todas las diferencias y las mete debajo de la alfombra. Nosotros no lo tenemos, entonces tenemos que hacer un esfuerzo especial, creo yo, un esfuerzo realmente de cambio profundo en nuestro estilo político ahora, tanto en los objetivos políticos de nuestro programa como en la unidad con que debemos actuar para transmitir que le damos gobernabilidad a Chile a diferencia de la concertación. Senador Hernán Larraín, le agradecemos muchísimo haber estado junto a nosotros. Gracias a usted, Diana. Vamos a la pausa, nos separamos por unos instantes, estamos pronto de vuelta.